me crié en un lugar camino a Viña, las Lomas de Lo Aguirre, no sé si alguno la conoce. Ahí estuve hasta los 10 años, 9 años. Y tuve una niñez, yo recuerdo muy linda, porque jugaba mucho, estaba mucho en la naturaleza. Tengo muy buenos recuerdos de mi niñez, por lo menos. Recuerdo cuando niña mi mamá siempre nos hacía rezar el Padre Nuestro antes de dormir y el Ave María, ¿ya? Ella rezaba mucho con su rosario y todas esas cosas. Entonces tenía una fe que Dios existía, ¿ya? Pero eso era todo lo que tenía con respecto a lo que mi mamá me enseñaba cuando niña. Ella rezaba siempre, entonces todas las noches nosotros antes de acostarnos teníamos que rezar con ella. Hice la primera comunión y el bautismo de la Iglesia Católica a los 11 años. Me bautizaron, a mí y a mi hermana fuimos las únicas que no nos bautizaron cuando chiquititas, sino que cuando ya íbamos a hacer la primera comunión. Y eso me recuerdo que fue para mí la primera vez que Dios se manifestó a mi vida cuando hice la primera comunión. Esa mañana yo estaba tan feliz que me iba a casar con Dios. Yo decía, me voy a casar con Dios y me estoy vistiendo para Él. Era una niña, pero ese día el Espíritu Santo me tocó. Yo recuerdo que yo lloré mucho. Y todos preguntaban por qué yo era esta niñita, por mi mamá, mis papás, mis hermanos, y nadie entendía nada, pero yo a lo largo del tiempo, ya conociendo a Jesús, entendí que fue el Señor que algo provocó en mí, ¿ya? Sí recuerdo algo importante que me pasó, que dentro de ese periodo de cuando era niña, preparándome para la primera comunión, mi mamá siempre me decía que en una polletita roja que está al frente del altar de las iglesias católicas, no sé si ahora la usen, ahí está Dios, vive Dios. Y yo como niña siempre lo creí, ¿ya? Pero un día entré ahí a estar rezando, me acuerdo en ese tiempo, y chiquitita, y la gente que estaba limpiando la iglesia desenchufó la ampolleta, pues. Entonces yo quedé plop, yo dije, pero ¿cómo Dios se fue? Como una fe de niña yo creía que Dios estaba ahí por esa ampolleta. Y eso para mí me hizo un clic adentro. Y pasaron los años, seguí estudiando mi enseñanza básica, como digo, en un colegio católico. Pasé a la media, yo tenía muy buenas notas, era muy ordenada, muy obediente, una niña, diría yo, un poco tímida, ¿ya? Y después ya en la media, como que se me soltaron las trenzas. Empecé a estudiar en la media, en un liceo mixto, ¿ya? Y me gustaba salir a bailar. De hecho, de niña siempre bailé mucho. Mis papás recuerdan que yo le bailaba a mi abuela. Siempre me gustaba bailar. Yo sentía música y bailaba desde niña. Entonces después llegué a la adolescencia y me encantó más todavía ir a fiestas, pasarlo súper bien. Disfruté mucho ese tiempo cuando pasé a media. Y bueno, como ustedes saben, la noche trae cosas, ¿ya? Y empecé a conocer otro tipo de gente, chicos. Fui muy polola también, bien polola. Y dentro de todo ese periodo de los primeros años de adolescente, joven, empecé yo a consumir marihuana, droga, digo marihuana ahora, pero en el fondo pitos, ¿ya? Y alcohol también. Después mis amigos todos ya prueban fármacos también. Y después me puse muy hippie, muy hippie. Y inclusive una vez creo que fue que probé cocaína también una vez, ¿ya? Entonces yo siempre quería sentir cosas, sentirme libre. Ya en ese tiempo, lamentablemente, mis papás sufrieron una crisis matrimonial, a pesar de que vivimos juntos siempre con mis papás, con los dos, pero ellos estaban muy separados dentro del hogar, ¿ya? Por lo tanto, tenían discusiones y muchos vacíos en ese sentido, ¿ya? De ver un matrimonio como junto, ¿ya? Y yo, la verdad, las cosas que empecé a hacer mi vida de joven, adolescente, y empecé a salir, empecé a conocer otras cosas, que en el fondo, la verdad, perdí mucho tiempo en ese sentido. Y bueno,
como buena polola, de repente se cruza en mi vida a los 17 años la mamá de uno de mis pololos que tenía, que se llamaba Marcelo, y ella había conocido al Señor Jesucristo. Y ella me hablaba, cada vez que me pillaba me hablaba de Cristo. Yo me acuerdo que nos juntábamos con mis amigos carreteros en el barrio donde yo vivía, pero ella siempre me llamaba, Solcita, ven, me decía, ven, te voy a hacer unos pastelitos, y me llevaba a su departamento y ahí me daba. Pero no me daba juicio, sino que me mostraba cuánto el Señor la amaba a ella y me demostraba que ella era feliz. Yo podía ver sus ojos cómo brillaban sin entender nada de la tía Silvia, que todavía la recuerdo, y ella partió ya a la presencia de Dios. Y un día siempre me decía ella, yo te voy a invitar a unas reuniones muy lindas que nosotros tenemos. Era solo eso. Bueno, al final después yo ya me arrancaba de ella porque como que me sentía comprometida. Yo decía, me va a robar algo, sentía como que algo me iba a perder yo, ¿ya? Eso era mi intuición. Y sumando también que mi mamita, que en paz descanse, mi mamá siempre, como católica, ella me decía, no te acerques a esas personas que eran los evangélicos en esos años. Estoy hablando yo del año 80, ¿ya? Entonces yo nunca tuve contacto con iglesia evangélica, nunca entré a una iglesia evangélica. Yo me sabía toda la misa, me sabía del cura, todo lo que hablaba el cura. Entonces todo mi contexto religioso era católico, ¿ya? Y después ya no iba ni siquiera a misa, como mucha gente que profesa el catolicismo a su manera, ¿ya? Y bueno, al final después yo empecé a alejarme de la mamá de mi pololo, y porque me daba mucha lata, que siempre me estaba hablando lo mismo, y yo me sentía incómoda, no sé, quería seguir carreteando, esa era la verdad, ¿ya? Y ella un día me pilló así en su departamento, que llegó ella y yo estábamos a punto de salir con mi pololo en ese tiempo, y me dice, Solcita, ven, vamos a la reunión ahora, ven. Fuimos, entramos, y había muchas mujeres. Las mujeres eran todas como de 30, 40 años. Y yo dije, ¿qué hago aquí con estas personas? Con estas viejitas, pensaba yo. Una niña de 17 años. Yo decía, ¿qué hago con estas viejitas aquí? Había un tipo que lo más cercano a lo que yo había visto era la Semana Santa, que era como súper santísimo él, así yo lo veía a él. Que era un joven de 24, 25 años que estaba compartiendo algo de la Escritura. Si me preguntan qué habló, no tengo idea, no recuerdo. No, hasta el día de hoy no recuerdo qué habló él, Robinson. No sé qué minuto yo estaba de rodillas en la alfombra. No recuerdo cómo llegué de la silla a estar de rodillas. En ese momento se acercaron estas mujeres que yo vi y hicieron oraciones por mí. Yo escuchaba que oraban, que pedían la presencia de Dios, pero no recuerdo nada más, hasta que de repente empecé a llorar. Empecé a llorar y no podía parar de llorar, y yo decía, ¿por qué estoy llorando? Yo no conozco a estas personas. Sol, cálmate, ya contrólate. Y no podía controlarme, no podía controlarme. Empecé a llorar y empiezo a sentir un amor tremendo que yo nunca había experimentado. Empecé a conocer a Dios, Dios se me reveló, y yo dije, wow, Dios me ama, Dios existe, y sentía que me abrazaba su amor tremendo, me envolvía un amor que no tiene palabras, no tengo palabras para explicar ese amor. Esto fue hace 40 años, fue tremendo, tremendo, y en ese mismo instante que yo empiezo a sentir este amor de Dios, que Dios existía, porque ¿qué estaba pasando? Dios me estaba abriendo los ojos para poder conocerlo. Yo estaba naciendo de nuevo, espiritualmente. Como dice la Biblia, que el que no tiene a Cristo en su corazón está muerto para Dios. Entonces me di cuenta que yo solamente había existido esos 17 años en esta tierra, pero espiritualmente estaba muerta. Y fue, wow, ¿qué es esto? Entonces, bueno, ellas dejaron de orar, pero yo seguí en este estado, que fue tremendo. Y ahí empiezo a sentir a darme cuenta de que yo había estado toda mi vida apartada de Dios, que no había vivido como yo quería vivir, ¿ya? Que no tenía una unión con Él. Entonces yo en ese momento empiezo a pedirle perdón por eso.
No le pedí perdón porque me drogué, no pedí perdón porque, no sé, tonteras que uno hace cuando es joven. No fueron las acciones que yo pedí perdón, sino que a mí el Espíritu Santo me convenció, lo que dice la Biblia, que te convence de tu estado de muerte espiritual. Y esa distancia fue la que yo vi, que yo no tenía a Dios en mi corazón, no tenía a Jesús. Entonces fue tremendo, tremendo poderme darme cuenta y le pedí perdón a Dios por eso. Le dije, Dios mío, perdóname por haber estado alejada de ti y abracé ese amor que fue maravilloso. Bueno, en ese momento entra mi pololo al departamento, toca el timbre, y yo ahí como que volví en sí un poco, y él me pregunta que qué me pasaba, me decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y toda la cosa, y yo lo único que le decía, Dios existe. No hallaba cómo explicarle, sentía un fuego dentro de mí, y la única forma que estuve por harto tiempo hablando lo mismo, era como estas estampitas que usan en las iglesias católicas, donde aparece Jesús con una llama dentro. Era la única manera que yo podía explicar que era lo que tenía dentro. Yo tenía un fuego adentro que había entrado y que se instaló ahí y era tremendo. Y abrí los ojos y yo era otra persona. Abrí los ojos y pude mirar como espiritualmente pude ver, nací. Ese día fue el día que yo nací para Dios, pero era una guagüita, espiritualmente era una guagüita que no entendía nada. Pero sí sabía y estaba absolutamente convencida de que Dios me amaba, que me amaba, me amaba, me amaba. Me llenó de amor tremendo. Esa noche bajamos igual, nos fuimos de la reunión con mi pololo y bajamos, nos saltamos una pandereta y cruzamos al parque con todos mis amigos a carretear, porque todos iban a ir a carretear. Era de noche, invierno, y yo estaba impactada. Y empecé a evangelizar a mi manera, porque no probé nada de lo que había, y yo empecé a traer de a una a mis amigas, contándoles de a una por una, diciéndole que Dios existía, que trataba de explicarles esta experiencia que había tenido, de que Dios estaba vivo. Les decía, Dios vive, les decía, y me miraban, al final todos concluían que yo me había fumado no sé qué cosa, porque no entendían nada, decían, ¿qué te fumaste? Y no entendían. Y bueno, pasó el tiempo, yo empecé a ir a estas reuniones que eran por las casas. Empecé a compartir con cristianos, habrán pasado unos 2 o 3 meses. Y este joven que había estado en la primera reunión, que la dirigía, me dijo, Sol, pero ¿por qué no vas con nosotros a la iglesia? ¿Cuál iglesia? Le dije yo. Bueno, era en el centro de Santiago. Y fui, los acompañé. Primera vez que entraba a una iglesia evangélica, gente levantando las manos, cosas que yo nunca había visto. Y entré, estuve ahí, y a la salida de la iglesia, lamentablemente, bueno, no sé si en estos años se hará todavía, pero hay algunos hermanos que se ponen en las puertas a recibir a la gente que entra. Y para mí fue súper triste, y lo cuento con tristeza, pero quiero recordarlo también para los que van a escuchar este testimonio, que la religiosidad mata lo del espíritu. Yo doy fe de eso. Y en ese momento, lamentablemente, este hermano, sin mucha, pienso yo, sabiduría, me retó mucho, porque como iba vestida con pantalones, en ese tiempo las iglesias evangélicas, al parecer, las mujeres no se pintaban, no se peinaban, o sea, no se arreglaban, y las mujeres no entraban con pantalones a la iglesia. Entonces, me dio un discurso bien duro, la verdad. Yo no le dije nada, pero nunca más fui, ¿ya? Fue como un balde de agua helada, ¿ya? Y me alejé, no le dije nada a nadie, nunca más fui, pero sí pensé dentro de mí, este caballero no tiene idea, porque Dios me ama. Él se reveló a mi vida y al Señor no le importa la forma externa. Yo me sentí tan libre ese momento que experimenté que Dios me amaba tal cual como estaba, que para mí fue muy fuerte ese discurso religioso, que me apagó y menguó, y al final yo tomé una decisión de no asistir más, me alejé, volví a carretear más. 2 años estuve así, pasé tercero, cuarto medio, en cuarto ya
Me sentía muy vacía, sentía mucho vacío después de carretear, porque claro, el Espíritu Santo había entrado en mí, pero yo lo había apagado con esta decisión, lamentablemente, de no buscar más a Dios. Yo después me preparé y entré a estudiar a danza en el Instituto Valero de esos años, que todavía creo que funciona, del profesor Valero. Ahí estudié pedagogía en danza y cuando entré en primero, habían dos, primero A y B, y de repente escucho una persona que gritaba ahí un poco acelerada con su Biblia en mano y era una cristiana, ¿ya? Todos se arrancaban de ella porque no podían verla más o menos, porque bueno, ella era como muy juiciosa un poquito, pero lo importante es que ella le entregaba el mensaje de Dios. Para mí, yo ya entendía, porque había nacido del Espíritu, entendía que lo que ella estaba explicando. Entonces yo dije, pucha, voy a acercarme a ella y voy a tratar de ser amiga de ella. Pero con ninguna otra intención, solo acompañarla. Pues bien, ella empezó a perseguirme, empezó a buscarme, me iba a buscar a la casa, me iba a buscar allá, me iba a buscar acá. A veces yo me negaba en la casa de mi amiga, decía no estoy, o a veces me iba a buscar a mi casa y decía díganle que no estoy, ¿ya? Todos me preguntaban por qué te busca tanto, y yo no les contaba a nadie, ¿ya? Y al final, un día ella me invita a su casa, porque yo era muy pasiva, muy pasiva. Entonces ella a veces me decía, es que Sol, tenés que arrepentirte, eres pecadora, tienes que arrepentirte. Y yo, claro, le decía, sí, está bien. Todo le decía que sí, todo le decía que sí. Y un día ella me reta, me dice, oye, ¿hasta cuándo te voy a estar hablando y tú no reaccionas? Me dijo, no, ya no más, me dijo. Me acuerdo que me echó la casa así, en buena sí, pero igual me echó. Y ella vivía en una comuna al lado de la que yo vivía, en La Reina. Entonces ese día, bueno, me fui caminando, como siempre, y caminaba por las calles y ella me dijo a mí, eres una rebelde pasiva, porque todo me dices que sí, pero muy en paz, sí, tranquila, en paz, yo era así. Y dije, tiene razón, soy una rebelde pasiva, porque aquí pensaba yo mientras caminaba en la calle, Dios mío, eres tú el que me busca, no es ella. Y de nuevo me vino esta luz de Dios y dije, basta, estoy perdiendo mi tiempo, mi vida y voy a seguirte, Jesús, voy a ser tu discípula, voy a entregar mi vida, ya te entendí, Jesús. Y desde ese día, en el año 87, el 6 de junio del 87, que decidí seguir a Jesús. Y empecé a participar en una iglesia que en ese tiempo eran los revolucionarios de Jesucristo, que grandísima, y que eran muchos jóvenes, porque se predicaba mucho en las universidades, en los institutos. Alcanzamos a ser 1000 jóvenes y ahí estuve muchos años. En esos años descubrí, en ese proceso de afirmarme en la fe, descubrí algo tremendo, que Jesús era contemporáneo conmigo, descubrí que era mi amigo, ¿ya? Porque lamentablemente yo tenía la fe concedida a través del catolicismo, donde Dios era muy gravoso. Dios era como un Dios castigador, que si te portáis mal te va mal. Entonces yo era como que le tenía miedo un poco, ¿ya? Pero a medida que fui conociendo este caminar del Espíritu y enamorándome del Señor, me empecé a enamorar de Jesús. Gracias a Dios tuve a alguien que me discipuló, que hoy día está en la presencia de Dios, que me enseñó a amar a Jesús, ¿ya? Amar a Jesús y amar a las personas y hacer el reino de Dios aquí en la tierra. No un día domingo, sino que abrazarlo como un estilo de vida en ti. Y bueno, pasaron cosas terribles, muy terribles, lamentablemente, en ese lugar, que al final, después de muchos años, se destapó que hubieron cosas feas de la persona que estaba a cargo de la iglesia. Y ahí muchos salimos. Dentro de esos fui yo también que salí. Pero el Señor siempre fue bueno, porque yo siempre he tenido la convicción de que quien me llamó no fue ningún hombre,
sino que fue Jesucristo. Con mis hijos salimos, y en ese tiempo el papá de ellos, a buscar otra comunidad cristiana. En ese periodo me embaracé de mi otra hija, Camila, y tuve un embarazo muy riesgoso con mi hija. Mis otros dos hijos, Sebastián y Benjamín, siempre yo hacía ejercicio, soy profesora de danza, siempre hice ejercicio, siempre tuve embarazos buenos, términos buenos de embarazo y después ya de nuevo a entrenar. Con mi hija Camila fue todo distinto, el embarazo fue horrible, estuve con síntomas de pérdida, tuve que estar acostada. Y bueno, mi hija nació bien, sana. Viajamos me acuerdo, a ver a mi abuela al norte, a La Serena, Coquimbo. Fuimos con el papá de mis hijos y mi padre, que ahora ya falleció también. Fuimos a verla para que conociera a su bisnieta. Camila tenía 3 meses ya, iba para el 4.º mes, sanita, muy linda. Estuvimos allá 15 días en La Serena. Y venimos de vuelta, vinimos al control, la traje al control médico, me acuerdo en ese tiempo, que le correspondía al cuarto mes. Estaba súper bien, un día jueves, pasó el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Y el martes 3 de febrero, mi hija se murió, se fue, falleció en mi casa. Recuerdo que esa vez estaba sola en mi casa, estaba con mis 2 hijos chicos y la había dejado durmiendo. Ella estaba en ese tiempo de amamantamiento, por lo tanto había que amamantarla cada 4 horas. Así que me doy cuenta yo que ella estaba fallecida cuando abro la puerta para darle la leche por el amamantamiento. Había fallecido y el Espíritu Santo ya me había hablado, cuando abrí sentí un frío muy terrible, como hielo, y era verano. La Cami estaba fallecida y había muerto hace como 1 hora y media. Entonces fue terrible, fue terrible. Yo lo cuento como un testimonio de que uno como cristiana uno dice, no, a ti no te va a pasar. Yo jamás en todos mis embarazos pensé en la muerte, o que pensé que mi hijo me podía salir enfermo o que podía tener alguna complicación. Siempre viví mi fe en Dios muy potente, yo siempre he evangelizado, he discipulado a mucha gente, y de hecho en ese barrio donde yo vivía allá en Santiago, todas mis vecinas sabían que era cristiana. Cuando se enfermaba un niño me pedían oración, yo compartía de ellos mi fe, y de repente veo que mi hija muere en mi casa, ahí al lado, abro la puerta y estaba muerta. Yo no podía creerlo, no podía creer lo que me estaba pasando, y yo dije, no, mi hija no, fue una locura. Yo salí gritando con mi hija a la calle, y yo peleaba con Dios. Yo le decía, no, esto no, Dios, esto no, mi hija no, no te lo permito, no te lo permito. Y fue una conversación con el Señor, con mi hija en brazos, muerta en la calle. Llegaron mis vecinos, quedó la escoba, mis hijos se lo llevaron a otro lado. Yo estaba muy desbordada, llegó el papá de mis hijos también. Él pensaba que el Señor iba a resucitar a mi hija, pero yo sabía que mi hija se había ido. Bueno, en ese momento aparecieron 2 angelitos que yo digo que el Señor mandó, un chico como de 14 años y una niña como de 10, que el chico de 14 fue el que trajo mirra en un frasco, y yo sentí que estaba dentro de la casa orando y entregándole a mi hija al Señor. Y yo estaba afuera con esta niña que yo lloraba en sus brazos, y ella me decía, tienes que entrar, tienes que volver, porque yo quería irme y no saber de nadie, quería arrancarme por las calles y perderme en las calles. Y esta niña me contuvo, me dijo, mi madre murió en mis brazos, tiene que ser fuerte, su esposo, sus hijas la necesitan. Y yo ahí tuve que tomar una decisión de retomar nuevamente interiormente mi vida y con mi familia.
entré a esa casa y fue terrible. 9 meses que estuve de duelo, donde me sacaba la leche, iba todos los días al cementerio a regar las flores con leche. Estuve con tratamiento psiquiátrico, estuve con pastillas. Me encerraba en el baño a llorar porque no quería que mis hijos me vieran llorando, pero la psiquiatra me decía, no, tienes que llorar con ellos porque ellos también han perdido a su hermana. Fue todo un proceso tan doloroso, fue terrible, fue terrible. Y yo sentía que mi alma sangraba, estaba un corte en mi alma y que sangraba. Lloré mucho, tenía mucha rabia de cuando alguien se reía, me acuerdo. Dormía con toda la cama con la ropa de mi hija. Y bueno, pasé 9 meses así, no podía ni orar, yo no podía orar. Solo tenía tanto dolor que no podía ni siquiera abrir la boca para orar. Solo me arrodillaba y le decía a Dios que trajera su reino. Nada más, Señor, trae tu reino. Era lo único que podía decir, no podía hablar nada más. Y así pasaron los meses hasta que un día, en septiembre, tuve un sueño. Y en ese sueño yo me veía que yo retenía a mi hija y que el Señor me revelaba que tenía que soltarla, y desperté. Y bueno, el Espíritu Santo ahí me recuerda una palabra que sale en el Antiguo Testamento que dice que Dios pone una separación entre los muertos y los vivos y que nosotros no somos quien para cruzar esa línea. Dios pone un límite entre los muertos y los vivos. Y de alguna forma yo había traspasado eso un poco, ya en no soltar a mi hija. Y bueno, fue tan la convicción que la palabra se hizo carne que yo me arrepentí. Le dije, Señor, perdóname por no soltarla, por desobedecerte. Y en ese minuto la suelto y el Señor viene y me sanó. Me quitó el dolor que yo había tenido. Me quitó el dolor, fue un milagro. Un milagro. Yo cuento este testimonio para todas las mamás o padres que han perdido un hijo, que no es necesario vivir con el dolor hasta que te mueras. El Señor Jesucristo puede sanar. El Señor Jesucristo sana todos los dolores. Yo he experimentado eso. Esto ya han sido 26 años, ya 28, perdón, que mi hija falleció. Y Camila, ella está en la presencia de Dios. Vino con un propósito. Yo entendí el propósito. Ese mismo año murió mi madre, el año anterior, pasaron meses y murió mi mamá también. Mi mamá, que le tenía pánico a la muerte, también murió. Y ella había tenido un sueño también que cuidaba cuando yo estaba embarazada, que todavía no sabía que era mujer. Ella soñó que estaba en un lugar hermoso, con unos prados, con una bata blanca y tenía una niñita en los brazos. Y ella le echaba agüita de un río que corría en esos prados y ella le echaba agüita y cuidaba a esa niña, ella estaba encargada de esa niña. Y después pasó que ella murió, pues ella sabía que venía ella. Entonces Dios usa las tragedias como haber perdido a mi hija. Dios prepara y sabe lo que viene por delante. Entonces el plan de Dios es tan tremendo, uno pasa por momentos tan duros que uno no lo entiende. Pero el tiempo hace también que decanten las cosas humanas de uno. Y lo más glorioso que puedo decir de ese momento tan duro es que el Señor me esperó. Jesús estuvo conmigo en cada momento de lágrimas que derramé. Y Él me esperó, dejó que me vaciara el dolor, dejó que vaciara la impotencia, la rabia, el sinsentido. Él dejó, no me criticó. Ya, porque nosotros somos humanos, y no me criticó. Y bueno, así seguí criando después ya a mis hijos. Fue fuerte porque bueno, al final el papá de mi hijo ya no estuvo con nosotros en ese tiempo después, y nos separamos. Estuve criando a mis hijos, las dos, estuve harto tiempo, y el Señor ha sido tremendo porque fue el papá para mis hijos.
fue el sustento para mis hijos también y para mí. Ha sido maravilloso poder descubrir en que en todos los dolores, en todos los duelos que he tenido, Él ha estado presente. He vivido crisis bien duras, que uno a veces dice, no, yo soy hijo de Dios, a mí no me va a tocar. Creo que de alguna forma el Señor ha tratado conmigo también, porque yo de niña abracé el cristianismo y tenía una fe muy... A mí nadie me toca, o sea, yo tengo al Señor y nadie me toca. Pero Dios ha permitido que yo he sido tocada por varios dolores en la vida, separación con el papá de mi hijo, y también otros tipos de duelo, como el de mi hija también, donde han sido sufrimientos grandes, pero yo he descubierto a Cristo ahí, he descubierto a Cristo, obrando el Espíritu Santo, entrando en mi corazón, entendiendo la presencia de Dios, entendiendo la misericordia de Dios, entendiendo el dolor, la compasión y también la libertad en Dios. Los frutos del Espíritu ahí mismo, haciendo la obra del Señor en mí. En esos momentos donde el alma se levanta y dice, ¿por qué me está pasando esto? Esta vivencia de un amor incondicional que ha sido Jesús. Yo le doy gracias al Señor por su fidelidad. Gracias le doy. Y sigo procesando muchas cosas en este momento. No sé lo que me depara el futuro, entre comillas, pero la Biblia dice que los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos. Esos son los planes de Dios. Entonces nuestra fe tiene que estar depositada en la palabra de Dios, no en las circunstancias. Y eso es una batalla todos los días para todos los que hemos decidido seguir a Jesús. Es una batalla porque hay muchas circunstancias que uno ve con sus ojos y dice, chuta, ¿cómo se va a resolver esto? Pero la Biblia dice otra cosa, dice, confiad, yo estoy contigo. Confiad, no tengas miedo. Y Dios siempre abre el camino. Yo puedo dar fe que Dios abre camino donde no lo hay. Muchas veces lo he vivido a lo largo de mi vida en que no he visto nada y el Señor ha abierto el camino para mí, para mis hijos. Así ha sido, así es. Dios es muy leal a pesar de que yo he sido muchas veces desleal. Cuando muchas veces me he cansado, el Señor no se cansa. Cuando me he sentido que se me mueve todo, el Señor me recuerda que Él es firme, que su trono es firme, que Él no cambia, no varía. No es como nosotros los humanos que somos muy anímicos. Un día estamos arriba, otro abajo, o una semana o un periodo bien y después como que vamos para abajo. O a veces nos enredamos, tropezamos. O a veces también las distracciones de hoy día para nosotros que somos adultos. Mucha distracción, nosotros que profesamos la fe en Cristo. Yo quiero dar testimonio también que he evangelizado mucho acá. Es maravilloso cómo el Señor me ha permitido evangelizar aquí a los jóvenes. Hemos ido a las universidades, por mucho tiempo evangelizando todas las semanas. Me han pedido que compartan la radio de acá, en iglesias cristianas, en programas de mujeres. Pero esto no lo cuento para mi gloria, sino para que ustedes puedan entender que no importa lo que uno pueda pasar humanamente, el Señor ve más allá y nunca olvida lo que Él sembró. ¿Qué sembró Él en nosotros? Su Espíritu Santo. Él sembró a Jesús. Aquí hay un precio que Jesús pagó por mi vida. Y eso no tiene precio. No hay ninguna cosa que pueda separarme del amor de Cristo, que es lo que dice la Biblia. Nada. Inclusive ni siquiera mis propios errores o los errores que otros han causado en mí. Nadie puede separarme.